Me gustaría partir con un poco de contexto del proyecto, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en este terreno, eh, cómo llegamos a eso, y después Carlos va a entrar en más detalle a temas de proyecto propiamente tal. A ver, el terreno está justo en la esquina de la estación de metro Tobalaba. Es la estación de metro que tiene, o tenía en realidad, porque todas las mediciones que tenemos son pre-pandemia, pero creemos que más o menos sigue o va a volver en algún momento a ser lo que era. El mayor flujo de todas las estaciones de Santiago y una de las que tenía más proyecciones de crecimiento de flujo. Eh, Además, hay un tráfico vehicular importante alrededor de esta manzana, un tráfico de bicicletas también, que es súper relevante y está la mayor concentración de edificios de oficina y edificios y hoteles de todo Santiago. Partimos con una serie de mediciones para entender el público que tendría un edificio en este lugar sí, y las necesidades también de ese público. Entonces, partimos usando tecnología, midiendo la cantidad de personas que andan alrededor, la cantidad de bicicletas, la cantidad de buses, la cantidad de autos, levantando también perfiles de personas en términos de género, de edad, horarios, de distintos flujos. Y así fuimos enfocando también consultas, encuestas al público que teníamos alrededor, tratando de entender qué es lo que buscaban ellos o qué esperarían de un proyecto que se inserte en la ciudad, en ese lugar que es tan denso, que es de mucho tráfico y poca permanencia, y que buscábamos generar un destino que fuera interesante para la ciudad y que fuera un aporte no solo para el barrio, sino que este es un proyecto que tiene una escala que va bastante más allá del barrio. Y de esta encuesta ciudadana, lo que salió por lejos como punto número uno que la gente estaba buscando, buscaban áreas verdes, buscaban lugares de permanencia. Si uno ve las veredas en general que hay en este sector, son veredas relativamente amplias, pero son de mucho flujo de paso y no generan lugares realmente para estar o para poder encontrarse, sino que esos lugares son más bien privados. Entonces, el desafío era un terreno que por costo del terreno también es el metro cuadrado más caro que se ha vendido en Santiago. Cómo poder compatibilizar eso y con la rentabilidad que hay que lograr tener un edificio que pague ese terreno finalmente, eh, pero que a su vez se está pidiendo que sea espacio público y espacio verde. ¿Ya? Aparte de eso, y ya con mucho menor porcentaje de petición, aparecen temas más asociados al retail, a cultura y entretenimiento, gastronomía, pero por lejos el tema del área verde y espacio público era el número uno. Entonces, en función de eso, el desafío fue buscar hacer un edificio que se centrara en espacios públicos como eje, pero que se pudiera estructurar en torno a esos espacios públicos y de forma que pudiera albergar el retail y el programa comercial que necesitaba tener desde un punto de vista del modelo de negocio que lo hace viable. Carlos, ¿y tú? Sí, a ver, esto acá estamos hablando un poco del programa que tiene MUT. Estamos hablando de un programa diverso y es por eso que asumimos como equipo una nueva, o entre comillas, una nueva categoría de programa, un programa de uso mixto. Y acá, como se ve en la lámina en verde, todo parte, o por lo menos todo parte en un nivel -3 con lo que es el acceso a metro, el metro Tobalaba. En ese punto tenemos el hall de metro, la conexión con el metro Tobalaba, el hall de metro, y en el nivel -3 tenemos lo que es el mercado, tiendas de retail. En el nivel -2 tenemos el mercado gastronómico. No veo muy bien los metros cuadrados ahí, pero son aproximadamente, y lo quiero destacar porque es parte del corazón del proyecto, el mercado gastronómico. ¿Me voy a ayudar con el metro ahí? Metros cuadrados, a ver, no está separado por subterráneo, pero en total son cerca de 40.000 metros cuadrados de retail y 40.000 metros cuadrados de oficina. Pero de ese retail, aproximadamente un 60% está bajo tierra, digamos, los pisos -3, -2 y -1. Y Agregado a los pisos de estacionamiento, claro, adicionalmente a llega los hasta pisos de el estacionamiento que están más abajo. -9.
Acá es importante destacar que estamos ampliando la estación de metro Tobalaba, que tiene un problema hoy día de capacidad y de saturación de los accesos. Aparte de saturación de mezanina y andenes, tienen un problema mayor, que es que se le crean cuellos de botella gigantescos en los accesos, y en los horarios peak realmente estaba muy saturada y está volviendo hoy día a saturar, ya volviendo un poco más a la normalidad, digamos, post pandemia. Por lo que Metro necesitaba agregar acceso a esa estación y no le quedaba terreno en Bien Nacional de Uso Público para poder hacerlo. Y fue por eso que llegamos a hacer un acuerdo con Metro en el cual nosotros construimos una ampliación de la estación que pasa con un túnel bajo el Canal San Carlos. La estación hoy día está completamente al lado poniente del Canal San Carlos, y con esto se extiende y pasa al oriente con este túnel que se ve acá en la base de la imagen. Se amplía un hall de metro que está en el lado oriente del canal, y se agregan 3 nuevas salidas, una hacia Apoquindo, una hacia Encomendero y una a través de Mut, que es lo que activa finalmente el mercado subterráneo, los pisos -3, -2 y -1. Y Carlos lo va a explicar en más detalle después, pero es uno de los ejes activadores del proyecto que tenemos, que en el fondo se basa en una activación desde el espacio público. Nuestro primer nivel calle está en el piso -3, con la estación de metro, con un flujo, digamos, año 2019, de 120.000 personas proyectados saliendo por ese túnel diario, entrando y saliendo. Y tenía una proyección de crecimiento hasta 200.000 personas. ¿Ya? Hoy día veremos cómo evoluciona eso post pandemia, pero se le da un alivio importante a la estación, y también obviamente para nosotros es súper atractivo poder generar un nivel de calle que está a 3 niveles bajo la calle. O sea, se empieza a ampliar ese espacio público en múltiples niveles en un mismo terreno. Ahí continuamos, por ejemplo, a los niveles de calle, y lo que le llamamos el comercio de calle, y acá hay algo interesante, y que podemos hacer la comparación, por ejemplo, con un centro comercial común, ¿cierto? Un centro comercial común, y si nos comparamos directamente con un ejemplo en Santiago, que es el Costanera Center, es un centro comercial que es hacia adentro, es como una caja cerrada el Costanera Center. En cambio acá, como la vocación es de espacio público, la vocación del proyecto es de espacio público, el proyecto se abre a la calle, y en el nivel 1 tiene 5 accesos públicos, donde se ubican el comercio a gran escala. Después, en los niveles superiores, se ubica otro corazón, el segundo corazón del proyecto, en mi opinión, que es la plaza, que, como mencionaba Fernando anteriormente, como la encuesta la encuesta de participación ciudadana arrojó que era lo que más necesitaba el sector, se ubica el jardín del mercado en el nivel +3, y que se encuentra en el centro de las 4 torres, que son las torres de oficina, son las 4 torres de oficina que tienen ya aproximadamente 40.000 metros cuadrados, bueno, son las tres, se ven 3 torres similares, ¿cierto? Está la torre 1, que da hacia Apoquindo, la torre 2, que da hacia la calle Encomendero, y la torre 3, que da hacia el norte, la calle Roger de Flor, que van en una primera fase, que se están construyendo, y de hecho ya se pueden ver como se veía en la imagen de la portada de la presentación. Y la última, que tiene como un lenguaje diferente, es fase 2, torre 4, que tiene otro lenguaje que fue, como lo vamos a explicar más adelante, desarrollada por otra, en conjunto con otra oficina de arquitectura, que son, claro, las 4. Bueno, y como también lo mencionábamos, hay un eje, todo lo que une este programa de uso mixto, hay un eje transversal que son los espacios públicos, como los mencionábamos, y esos espacios públicos se ven reflejados en los 5 niveles públicos, desde el 1, 2, 3, 4, 5, con el corazón de este núcleo verde que sería la plaza en el nivel 3, donde esta plaza tendría como un subprograma huertos urbanos, un área de recreación, un centro cultural que se abre en fase 2 también, y las terrazas también las terrazas gastronómicas desde el nivel 4 al nivel 5, bueno, estamos proyectando también parrones. La idea es que la vegetación y el paisajismo, que se trabajó con una oficina de paisajismo, que es Jado Livingston, se coma
los espacios comunes del proyecto. Yo creo, perdón, antes de pasar a esto, una distinción que es importante hacer es que como lógica de diseño en un mall, lo van a encontrar en cualquier mall, tienes anclas que generan flujo y esas anclas son típicamente tiendas por departamento, el patio de comida y los cines. Y a veces aparecen otras, pero generalmente esas son las anclas y por eso se ponen en los pisos más arriba, cosa que genere flujo hacia arriba, se ponen en los polos, cosa que genere flujo entre esos polos y aparezcan locales más chicos entre ellos. Acá no tenemos nada de eso, no cabe ninguna tienda. O sea, esto es un centro comercial relativamente chico comparado a cualquier mall en Santiago. Eh, o sea, estamos hablando que en cantidad de superficie de tiendas es menos de un quinto que el Costanera Center. Y por lo tanto ni siquiera nos caben programas de ese tipo. Entonces, el ancla que estamos generando es, y perdón si estoy siendo majadero, es el espacio público. O sea, desde el piso -3, el piso 1 y el piso 3 como las principales anclas de espacio público, se van generando estos flujos de recorrido que van alimentando a todos los locales más chicos que existen entre medio, sin que existan estos grandes locales que son los atractores de un mall normal. Claro, otro eje transversal también que tiene el proyecto es el transporte sustentable. El proyecto cuenta con un estacionamiento de bicicletas para 2.000 bicicletas, con camarines, lockers, estacionamientos de no solamente bicicletas, también scooters y también un retail asociado a la bicicleta, talleres de bicicleta, eh, tiendas donde se vendan productos asociados a lo mismo. Y creemos como la vocación del proyecto, no solamente el auto se deja un poco de lado para poder, puedo llegar en metro, tomar una bicicleta, arrendar una bicicleta en este lugar y seguir mi camino. Creemos que va a ser un va a ser power en el lugar, tener este lugar. O sea, de hecho, no existe un parking de bicicletas tan grande en Santiago como el que se está proyectando. Y como decía Fernando también, es parte como, como el eje verde que tiene el proyecto, el transporte sustentable es uno más. Normalmente en proyectos comerciales de este tipo, las medidas de mitigación van en función de mejorar las vías de circulación para autos, es lo que se suele hacer mayoritariamente. Y el auto, el parking, se considera como llamémosle un activo, una facilidad para atraer más gente a comprar. En el caso nuestro, primero enfocamos medidas de mitigación que vayan en el sentido opuesto, en el sentido de favorecer medios de transporte alternativo antes que favorecer el tráfico vehicular. Y por el hecho de estar favoreciendo medios de transporte alternativo, también se está tendiendo a usar menos el auto, en el fondo, que sean facilidades para ocupar otros medios de transporte. Y es por eso que las medidas de mitigación son ciclovías en el sector, son este estacionamiento para 2.000 bicicletas, es la ampliación de la estación de metro, pero ninguna que vaya directamente atacando a ampliar calle o hacer puentes o túneles o cosas para que haya una mejor circulación de autos. Entonces el desafío era, vamos a hacer estas medidas de mitigación, pero ¿cómo nos aseguramos que se usen y cómo nos aseguramos que además sean atractivas para el edificio también, no que sean un apéndice o una cosa aparte? Entonces el metro ya les vamos a mostrar cómo se integra al edificio, pero el metro sí tiene en el fondo un incentivo obvio que es traer gente en otros pisos y generar estos otros niveles de espacio público. Pero luego el tema de las bicicletas, cuando partimos con la idea de las 2.000 bicicletas, estamos hablando del año 2014, era bastante osado hablar de 2.000 bicicletas en este sector cuando todavía las mediciones eran bastante más bajas y hoy día afortunadamente los números han subido exponencialmente en términos de usuarios de bicicleta. Pero el tema es cómo hacer la bicicleta presente y cómo usarla también como un activador de espacio público al interior del edificio. Entonces las bicicletas la idea es que pueden transitar adentro, aquí estamos en el piso -1, por este puente que conecta y que uno ve bicicletas transitando igual como las ve en la calle. Entonces ya hay una integración con el programa que es normalmente interior comercial, que ayuda a que más usuarios vayan viendo que esto existe, que es una posibilidad y que hay todo un mundo con comodidades de bicicletas, como explicaba Carlos, con camarines y lockers que te permiten usarla de forma mucho más cómoda. Y hay un desafío también con la infraestructura, con la arquitectura, o sea, si estamos metiendo la bicicleta al nivel -1 del proyecto, -5 metros bajo tierra, las escaleras tienen que ser amigables con la bicicleta,
el recorrido para la bicicleta tiene que ser amigable. Entonces hay un desafío detrás de este programa que más allá de solamente declararlo. Hay todo un desarrollo tecnológico también asociado a escaleras y rampas motorizadas y varias cosas que estamos desarrollando para poder mejorar ese producto. Y acá, bueno, siguiendo con el eje del transporte sustentable, acá se ve la imagen de arriba, el render que se proyectó para la estación, el hall de metro. Al lado izquierdo se ve el túnel que conecta a la estación Tobalaba, donde ahí mismo, en esa misma línea, van a estar la boletería. La imagen de abajo es una imagen de obra, fue sacada creo la semana pasada. Y me recuerdo cuando entré a trabajar acá a Territoria, uno de los conceptos era, al salir desde metro, al salir desde este túnel, y se repetía harto, era como encontrarme con un edificio enterrado, entre comillas. Pero este edificio enterrado tenía vida, este vestigio tenía vida, y es por eso que todo este hall de metro tiene un programa cultural. Por eso que, por ejemplo, al lado inferior derecho se ven las vitrinas que van asociados a un programa de bienestar cultural Sostenibilidad. y de sostenibilidad, que no van a ser, por ejemplo, vitrinas comerciales, sino van a hablar de la cultura en Santiago, por ejemplo, o de la sostenibilidad del proyecto, etc. Y, paralelamente, se proyectó el canvas de metro, que está el muro curvo que tiene, tú me puedes ayudar, Fernando, ¿cuántos metros de altura estamos hablando acá? Tenemos 14 metros de altura en ese muro y que es un gran lienzo. Un gran lienzo, donde la idea es que desde el nivel -1 se proyecten imágenes asociadas al mismo programa cultural y que vaya rotando durante el año, durante los meses, y sea un espacio totalmente vivo, un espacio totalmente vivo. Desde esa marquesina tenemos 10 proyectores 4K que van a proyectar fusionados una imagen continua sobre este canvas, que de nuevo no es una imagen comercial, va a ser un contenido que hay rotando y que hay toda una programación detrás y con participación de todo tipo de asociaciones para transmitir contenido de índole cultural. Esto es una idea nomás de varias pruebas que hemos hecho de cuál es el efecto que se obtendría, pero es básicamente esta pantalla de 800 metros cuadrados que te acompaña en tu recorrido diario. Claro. Y luego ya entrando al proyecto, tenemos lo que es el corazón del proyecto, que es el mercado urbano Tobalaba, un centro gastronómico de, por ejemplo, pequeñas cocinerías. Y como mencionaba Fernando, la idea, un centro comercial típico tiene anclas. Para este caso sería, no sé, el food hall del Costanera Center, donde están las grandes tiendas o las grandes tiendas gastronómicas como McDonald's u otros. Bueno, acá la idea es generar pequeñas cocinerías como lo es un mercado, ¿cierto? Y ahí No con tuvimos McDonald's. ¿Ah? No con McDonald's. No con McDonald's, podemos comer cosas similares, pero sí, en el proceso de diseño siempre hubo la reflexión de que, y por eso salió la palabra mercado, de cómo repensamos el mercado. Entonces, en este piso, que es el piso -2, que es lo que se ve en el render, aparte de yo sentarme a comer, el mercado se diseñó en base a ecosistemas. Y eso es lo más interesante, a mi opinión. Está el ecosistema, por ejemplo, de las carnes, está el ecosistema de las harinas, donde no solamente yo al ecosistema de las harinas voy a ir a comprarme un pan, sino voy a ir a comprarme harinas o elementos asociados al producto. Y eso le entrega al programa mucha más riqueza, en mi opinión. Subiendo, ya tenemos, por ejemplo, este nivel -1, donde se encuentra, como dijimos, el estacionamiento de bicicletas, de 2000 bicicletas.
Este piso se le llama el taller, donde se está invitando y se está haciendo una curatoría muy entretenida a emprendedores, pequeñas marcas que tengan productos muy interesantes, a ubicarse en este piso para poder también, para que Mood sea un trampolín para esas pequeñas marcas y no las típicas marcas que también conocemos. Estamos hablando de productos que reciclan elementos o materiales y los venden y venden esos productos, etcétera. Y así sucesivamente, hasta subir, claro, a la calle, al comercio de calle y los espacios públicos que ya mencionamos anteriormente. Esta es una imagen, bueno, la imagen de arriba. Siempre estamos haciendo la asociación entre el render y la imagen. Hay una diferencia, pero esta imagen de hecho se sacó ayer porque estaba con lluvia. Y los espacios públicos de hecho ya están abiertos, la vereda, y se puede ya recorrer este piso in situ. Acá hubo un logro importante con la municipalidad, Claro. en que esta esquina del terreno de una expropiación bien importante, producto de un distanciamiento que se exige del Canal San Carlos, y se genera un frente acá que tiene 26 metros de ancho desde esta tienda acá hasta la vereda, hasta la cuneta, en que la municipalidad nos exigía poner el típico baldosín amarillo y las líneas de plátanos orientales y un par de bancas y sería, y a continuar siendo una de estas grandes veredas de paso. Y lo que buscamos era primero generar un poco de cobijo desde la calle y generar algo que genere permanencia y que en el fondo aporte algo distinto de lo que están aportando el resto de las veredas del sector. Y logramos finalmente que lo aceptaran y generamos unos montículos y unas bancas y lugares donde la gente pueda quedarse un poco más todavía a gran escala, no es una escala de mucho cobijo que digamos, pero fue un buen avance en relación a lo que estaba esperando la municipalidad. Y lo que es más positivo es que nos permite conectar espacio público verde exterior con el espacio público verde interior. Y esta escalera que se ve acá entre estos locales es una escalera bien amplia con escaleras mecánicas también que llevan a la plaza del tercer piso. Es una escalera que es plaza, que tiene árboles, que tiene arbustos y que se tiene que leer lo más continua posible como una especie de topografía de la plaza que viene bajando. Cosa de conectar ambos espacios públicos, interiores y exteriores, y de forma que empiece a formar parte del tejido urbano y que no sea simplemente una placita interior de un edificio comercial. Claro, y así sucesivamente con las otras calles del proyecto, donde creo que, o sea, no creo, cada fachada del proyecto comunica algo. Por ejemplo, la calle Apoquindo tiene una salida de metro y tiene un acceso más al proyecto de los 5 accesos, eh, donde, donde no solamente tenemos el comercio de calle, sino está el acceso a la torre de oficinas, está el acceso al mercado subterráneo. eh, Ahí se ve, por ejemplo, la escotilla hacia metro, pero yo al ingresar al proyecto también puedo ingresar a metro. Entonces, eh, el equipo marketing sacó una buena frase para el proyecto, así como todos los caminos llegan a MUT. Dale. Claro, que tiene que ver con lo que le contaba recién de mezclarse realmente con el tejido urbano y que esa facilidad de traspasar la manzana en múltiples direcciones, tanto en horizontal como en vertical. Claro, esta es la imagen de la calle Roger de Flor, la fachada norte del proyecto, también otro acceso, y otro acceso a las torres de oficina, donde por ejemplo el lobby de la torre 3 no se encuentra en el primer piso, es decir, yo no voy a entrar al primer piso a tomar mi ascensor y directo a la oficina, sino voy a ingresar al primer piso, voy a subir al tercero, donde en el tercer nivel recién está el lobby de oficina, y eso aún lo hace mucho más interesante porque te hace caminar por el proyecto, te hace recorrerlo, te hace vivir la experiencia que tiene el proyecto.
¿No? Y también se trata de hacer más evidente que el tercer piso es calle. El tercer piso es espacio público y no necesariamente tienes que subir por ascensores al tercer piso, puedes subir caminando por la escalera que les mostramos en la imagen de antes, por escaleras mecánicas, por cualquier otro lado del proyecto que es súper permeable. Y llegas desde la plaza y te vas tomando tu café en la plaza y llegaste al lobby de oficina y en el fondo también te da una pausa distinta eh, que genera calle en el sentido no del tráfico vehicular, sino que en otras dimensiones al interior de la manzana. Además también tuvimos la oportunidad, obra que aún no hemos hecho, de rehacer toda la calle del lado norte que es Roger de Flor, que es lo que se ve en el render de arriba, en el render de abajo, o sea, en la foto de abajo se ve una etapa transitoria que tenemos de vereda y la calle que se mantiene como está, todavía con los postes en el lado norte, vamos a hacer todo soterrado de cables del lado norte y vamos a rehacer la calle hasta la línea oficial de los edificios que están al lado norte de la calle, es decir, hacemos toda nuestra vereda, toda la calle y toda la vereda al frente pero con un proyecto paisajismo común en que la municipalidad nos permitió poner árboles al centro de la calle se sube a nivel de la vereda y se semi-peatonaliza, reduciendo también la entrada a la calle desde de poniente a oriente, digamos, con el objeto de fomentar que el tráfico de la calle sea nada más que el tráfico de los edificios que están en esa calle, vehicular me refiero, fomentando que pueda haber un uso más masivo peatonal, sobre todo porque la salida de la estación de metro en la esquina en Comenderos con Rollos de Flor va a aumentar definitivamente la densidad peatonal de esta calle. Entonces, es una manera, de nuevo, de ir ampliando como los digamos, tentáculos de espacio público, el edificio más allá de los límites del terreno. Claro, y así llegamos al nivel 3, el jardín del mercado, donde se comunican con los pisos superiores, el nivel 4 o 5, con pasarela que comunica una torre con otra, eh, y que tiene también un subprograma, la misma plaza, no una plaza o la típica plaza dura o la plaza de maicillo y verde, sino va a tener un uso, va a tener un programa asociado como el uso productivo de huertos, eh, el uso cultural y, y bueno, espacios que también se puede tomar eh, los, los mismos tenants de las torres o del comercio que se asocie a, aledaña a la plaza. Eh, bueno, por otro lado está la fase 2, que es la cuarta torre, que se ubica en la calle El Bosque con Apoquindo, que está en su fase de construcción, está en la Menos, -1, ¿ya? Y lo que hace particular a esta torre, bueno, aparte de que se ve en la imagen su lenguaje diferente, elimina el muro cortina eh, y genera múltiples terrazas, a pesar de ser un edificio de oficinas, tiene un centro de convención o lo que llamamos como el black box en el nivel 4, un centro cultural de 700 o casi 800 metros cuadrados, eh, de doble altura, que es, bueno, que es una especie como de, bueno, centro cultural que se va a poder usar para una especie de multiuso. Eh, y desde el nivel 7, si no me equivoco, hacia arriba, ya son pisos de oficina con la particularidad que tienen terraza hasta el último piso. yo creo lo que es importante destacar acá es que hubo un proceso de aprendizaje muy importante para nosotros en todo el desarrollo de la primera fase, que son estas tres torres con muro cortina, un poquito más tradicional. Llamémosle torres como más de chaqueta y corbata. Y con la torre número 4, perdón, eh, nos atrevimos a hacer un formato de oficina distinto que creemos y vemos hacia adelante que le llamamos la oficina del futuro, pero en el sentido de que se empieza a sacar la chaqueta de corbata y tiene un foco de mucho mayor confort, de traer un poco la casa a la oficina, y llevamos toda esta lógica de los pisos centro comercial, que es un centro comercial abierto, que se abren fachadas por completo, que se mezcla espacio interior con exterior, hacia arriba en una torre oficina, en que está diseñada de forma que tiene ventilación natural, que se abren también fachadas por completo,
y el espacio, el uso del espacio entre interiores y exteriores está mucho más mezclado. Y de hecho estamos haciendo otro edificio más o menos la mitad de tamaño de este, que está en etapa de diseño todavía, y que la torre de oficinas completa está concebida de la misma forma y todavía más atrevida con chimenea solar y otros atributos que fortalecen los aspectos de sostenibilidad de ese proyecto. Entrando en materia de sostenibilidad, y queda poco de contexto para que entremos ya a lo que es materia de la presentación, no le iba a alargarse tanto, pero era importante que se entendiera la cantidad de variables y cuán complejo llegó a ser nuestro proyecto y por qué fue tan relevante el uso de tecnología BIM en el desarrollo. En materia de sostenibilidad nos empujamos a ir más allá de las certificaciones. Hoy día estamos siguiendo todo el proceso de certificación LEED y tenemos puntaje más que suficiente para el grado Platinum de la certificación, pero nos empujamos a hacer cosas que fueran más allá porque finalmente la certificación como una especie de medida de mercado es algo que se está consiguiendo, que si bien edificios de este tamaño hay poco en el mundo que tengan ese grado de certificación, vimos que teníamos oportunidad de hacer más cosas. Y empezamos a ver que hay mucha sinergia entre distintos aspectos de sostenibilidad en un edificio que te permiten ir pensándolo de la forma correcta, sacándole mucho más potencial del que tienen que si actuaran de forma aislada. Entonces, para contar la historia un poco general, el edificio primero, tenemos un contrato de energía limpia, de fuentes limpias, renovables, para un 100% del consumo del edificio. Esto no es generado en terreno mismo, siendo que sí tenemos energía en terreno, sino que estamos inyectando a la red energía equivalente a la cantidad que estamos consumiendo. ¿Ya? El sistema de energía primario para toda la climatización es geotermia, ¿ya? Y eso corresponde a un 17% del consumo del edificio entero. O sea, ya hay un uso de energía en terreno que no deja de ser relevante para el consumo del edificio. Luego, todo el sistema de clima, como cualquier sistema de clima con sistema de refrigeración, genera condensación y esa condensación la estamos atrapando y la estamos llevando a estanque de riego junto con agua gris reciclada al edificio que llamamos estanque de riego y captura agua lluvia y un poco fertilizante que sale el biodigestor, le explico eso en un momento. Y con eso nos estamos asegurando de regar el 100% de los jardines, que es bastante, con agua reciclada, con cero uso de agua potable. Esos son 7 millones de litros de agua al año que evitamos consumir reutilizando toda esta agua. Y además tenemos el biodigestor, que es parte súper importante del proyecto de cero residuos, o cero residuos de vertedero más bien, eh, que tenemos en nuestro edificio, con el cual nos hacemos cargo de todos los residuos orgánicos, transformándolo en biogás que se vuelve a quemar en las cocinas del mismo edificio. Hay una economía circular bien cerrada ahí. Y fertilizante, que es lo que ocupamos para mezclar con el riego de nuestros jardines. Eh, esta diapositiva habla más detalle de distintas métricas de sostenibilidad que creo que puede ser más para otro momento, que nos podemos empezar a alargar, para dar paso a temas más asociados al BIM. Esto muy rápidamente son diversos análisis que se hicieron de movimiento de aire, de radiación, de pendientes lumínicas, de densidad de vegetación en fachadas para conseguir el nivel de control de radiación solar adecuado en balance con iluminación natural. Esto va más apuntado a lo que se hizo en Torre 4, que fuimos mucho más en profundidad en materia de sostenibilidad, con tal de diseñar considerando reflejos de otro edificio y la pendiente lumínica y el lumbramiento que se produce muchas veces en los perímetros cuando uno está tratando de optimizar la iluminación natural. Y con eso finalmente conseguimos un ahorro general del edificio un 32%, bueno, junto con una serie de otras cosas que no deja de ser para proyectos de uso mixto que en general tienden a ser más intensos en consumo de energía que edificios de monouso. ¿Ya? Ahora entramos a la parte que tiene más relación con el desarrollo BIM en el proyecto y la historia, se las cuenta Carlos un poco cómo fue la evolución que tuvimos y la problemática que se nos fue generando en el desarrollo. A ver, este proceso de diseño, que ya está en una etapa de construcción y coordinación y diseño,
ayer conversábamos con Fernando que se divide como en 3 etapas, que parten en el año 2013, con el diseño y con la invitación que hace Territoria a la oficina de arquitectura Segiaro Caipier y de ingeniería Santolaya, donde empiezan a pensar el proyecto en ese año y, como dice ahí abajo, en una herramienta a nivel 2D, como AutoCAD, podría ser otra, pero empiezan a pensar el proyecto y a desarrollarlo a un nivel esquemático y a un nivel más avanzado también que el esquemático, y son estos principalmente, quizás se nos pueden estar escapando otros actores en esa etapa, pero son estos 4 actores que empiezan a desarrollar el proyecto. En una etapa posterior, que la llamamos 2.0 quizás, en el año 2016 empieza el desarrollo del interiorismo del proyecto, del paisajismo, del desarrollo de iluminación. Aquí es donde también en esta etapa 2.0 me incluyo. eh, y bueno, ya aquí pusimos los principales actores. Repito, se nos pueden estar escapando algunos otros, pero empiezan a aparecer otras herramientas de diseño que, asociado al nivel 2D, empiezan a aparecer herramientas como a nivel 3D, como Rhino, SketchUp, otros. No queremos profundizar en eso, pero en conjunto con muchos equipos que invita a Territorio a participar en el proyecto, tanto nacionales como internacionales, se logra consolidar esta etapa de diseño para poder generar después una etapa tercera. Antes que sigas con la tercera, ¿Sí? yo creo que es importante, se empezó a desarrollar una cosa que había cada vez más información de diseño, en paralelo, en distintas plataformas, y sin tener una consolidación de esto coordinado, sino que dependiendo mucho en personas que entendieran muy bien el edificio para poder asegurarnos que superponiendo planos y con todas las técnicas un poco más antiguas, estábamos más o menos esperando coordinar el edificio. Y en paralelo a esto partió la construcción, que es donde empezaron a explotar todos estos problemitas que no pudimos visibilizar de forma anticipada. Esto todavía es una época en que en Chile la industria del BIM era súper básica. Había muy pocos actores que estuvieran usándolo, poco conocimiento en general. Se asociaba con algo caro, lento, y que en general había mucha reticencia a nivel de profesionales. Entonces estamos un poco de mano atadas, pero buscando activamente cómo poder mejorar el proceso porque realmente empezamos a tener problemas serios en la construcción. Claro, estamos hablando que quizá en la etapa 2.0 del proyecto un equipo se enfocaba, bueno, en la iluminación, pero para desarrollar esa iluminación necesitaba el input de otro equipo, eh, y ese otro equipo necesitaba el input de otro equipo más. Entonces esa coordinación ya se empezó a reflejar y los problemas empezaron también a aparecer. Hasta que se llegó a una tercera etapa, donde entra un actor relevante, como por ejemplo MOI, que es una oficina de arquitectura que se especializa en el desarrollo BIM, eh, eh, como también otras, Handel, que participa en el desarrollo de fase 2 de la Torre 4, y empiezan a consolidar toda esa información que menciona Fernando desde la etapa 1-2, empiezan a consolidar y a consolidar esa información en una plataforma que en ese momento, en el inicio del año 2018, se estaba recién construyendo, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer herramientas como el Revit, el ArchiCAD, herramientas no solamente de diseño, sino de documentación del proyecto, materia de trabajo también para otros equipos, y que es hasta el día de hoy muy relevante en la etapa de construcción y coordinación. Entonces, hoy día, en la etapa que se encuentra el proyecto, eh, en la etapa 3.0, al recibir toda esta información, independiente de la herramienta que se estaba usando, se requería, para la complejidad que tenía el proyecto, ya mencionada anteriormente, una plataforma que consolidara toda esta información y que sería la de BIM 360. Y que además nos sirviera para ir levantando todos los conflictos que se están generando entre los distintos actores.
que eran miles. Entonces, hoy día esta herramienta nos permite no solamente visualizar el proyecto ya, entre comillas, terminado, sino es una herramienta de múltiples usos para poder visualizar la documentación, para poder consultar, hacer consultas muy básicas, como por ejemplo dimensiones, dimensionar un elemento, ver su materialidad muy rápidamente. Estamos hablando de una plataforma online. El proyecto entero está en la nube, tanto en 3D como en 2D, documentación completa, lo que facilita acceso y conocimiento de todo de lo que hay en cada espacio. Exacto, y también te permite, como decía Fernando, generar una incidencia. Yo, que soy ejemplo del equipo de diseño, le puedo generar una incidencia al equipo de iluminación, automáticamente a ellos les aparece esa incidencia y así se van resolviendo conflictos, o van apareciendo también más conflictos, que es lo que, bueno, que es lo que pasa normalmente en un proceso así. Y acá tenemos, por ejemplo, ya para ir cerrando, un ejemplo de esto. Mira, O sea, esto... esto es un ejemplo de la etapa quizás 1 o 2.0, en que hay mucha información de diseño que se empieza a visibilizar en imágenes de este tipo, que se generan a partir de una mezcla de un 3D con un AutoCAD y termina siendo un Photoshopeo, y que genera una expectativa que tenéis que asegurar que pueda ser cumplida. Y el problema lo empezamos a ver cuando ya estábamos en la construcción, que te das cuenta que esa expectativa empezaba a estar amenazada por problemas de coordinación con instalaciones, por problemas de coordinación entre terrorismo y cálculo, y una serie de otras cosas que finalmente hacen que el proyecto no termine no siendo un éxito. No solo desde un punto de vista de la expectativa, sino que además de los costos y los plazos que te va generando eso durante la obra. Quisimos poner este ejemplo porque, bueno, es el corazón del proyecto, es el mercado. Aquí, allá al lado izquierdo se ve el hall de metro, con el túnel de metro, y ya se ve todo el interior del proyecto. Y acá están, básicamente, en esta imagen, todas las capas de especialidades, arquitectura e iluminación juntas en un modelo. Interiorismo, ambientación, hasta las mesas, sillas, lámparas decorativas, todo. Entonces, quisimos mostrar, por ejemplo, los diferentes layers. Un layer de arquitectura, donde básicamente son pilares, losa, vigas, lo básico, y van apareciendo elementos de interiorismo, las distintas especialidades del proyecto. Un layer que viene desde nosotros mismos, que es el layer comercial, donde cada color que se ve ahí es el programa del proyecto, un volumen. El volumen rojo, si no me equivoco, representa la gastronomía, que requiere una factibilidad, por ejemplo, de extracción de aire. Y cada uno de esos cubitos rojos tiene asignado un tipo de gastronomía particular que tiene requerimientos de especialidades particulares. Y se está buscando operadores para cada uno de esos cubos, en el fondo que cumpla, porque queremos en tal sector que haya sushi, en tal sector queremos que haya, no sé, pizza o lo que sea, digamos, y que tienen requerimientos distintos. Y dependemos también comercialmente de que se vayan dando las sinergias de estos ecosistemas que hablaba Carlos antes, para asegurar también que desde el punto de vista comercial esto funcione de forma exitosa tanto para los operadores que van entrando al edificio como obviamente para nosotros. Y además, para todo el desarrollo de la arquitectura de esos locales mismos, va saliendo información que es muy valiosa de este mismo modelo, pues se le entrega una caja, un scope box, a cada uno, a la oficina de arquitectura que hacen cada uno de estos locales, con lo cual ellos tienen toda la información de contexto de lo que tienen de dónde tienen que diseñar. Saben perfectamente dónde entran las instalaciones, qué altura tienen, qué ancho tienen, si tienen mesón afuera o no, si tienen muros de hormigón, tabique, lo que sea que tengan alrededor, que van a ser las bases para el desarrollo y diseño de ese local. Y creo que también lo novedoso es como el layer siguiente, que es el layer de interiorismo. Y en este layer se ven lo que quisimos que se visualizara este layer, que por lo general no se implementan este tipo de visualizaciones, por ejemplo en el BIM 360, donde aparece la lámpara, el mueble de madera, el módulo comercial y cómo es, qué altura tiene, porque uno, es relevante para el proyecto, la experiencia desde un inicio siempre se dijo que va a ser relevante para el proyecto, y dos, porque esa experiencia incide en las otras capas que tiene el proyecto, va a incidir en
en ese layer comercial, esa lámpara va a incidir en la capa de especialidades y etcétera. Entonces era fundamental que apareciera esta capa que por lo general, o sea, no por lo general, no se hace. No se hace. Entonces, no se hace y normalmente lo hace un decorador en terreno con el edificio ya construido. Y esto es algo que por plazo y por escala era imposible hacerlo de esa forma. O sea, no lo podía abarcar una etapa en que tenga el edificio construido. Y todo el proceso de compra de cada una de estas lamparitas, la selección de la lámpara de mimbre, todo lo que le vaya a poner, termina siendo algo que en arquitectura uno suele menospreciar o ignorar y termina siendo tanto en presupuesto como en plazo y como finalmente en la experiencia del lugar que uno está habitando súper relevante. Claro, y así, digamos, la fusión de nuevo de todas estas capas y que también es una herramienta no solamente para nosotros como arquitectos, para otras especialidades, sino también para un equipo externo que no tiene idea de cómo se construye, que es como el equipo territorio, el equipo comercial, que le permite también mostrarle a alguien que está interesado por un espacio cómo va a quedar el proyecto y el espacio en su área común. Que Entonces, realmente puedan navegar el entorno en donde va a estar su local. Cosa que para la comercialización de un edificio que no existe es sumamente útil y normalmente muy complejo, porque cuando uno va a arrendar un local comercial en un mall existente, uno conoce el mall, uno conoce los flujos, uno sabe qué apreciación tiene la gente por el espacio, y finalmente eso da más o menos valor a un cierto local. En este caso, es todo inexistente y por lo tanto el desafío de poder realmente mostrar en dónde están entrando era de mucho valor para toda la comercialización del edificio. bueno, y para cerrar, consideramos que después de todo esto, de esta complejidad que tiene el proyecto, esta es una imagen de ahora del proyecto así, está en esta etapa. Creemos que son 4 puntos clave a considerar en, para el desarrollo y la implementación de una herramienta como esta. Ahora bien, nosotros mostramos una herramienta que se llama BIM 360. Podría ser otra, pero la herramienta nos permite, como ya dijimos, coordinar toda esta complejidad y creemos que los puntos claves para eso son, uno, el equipo de trabajo, lo que ya habíamos mencionado, todas esas etapas, cada etapa consolidaba un equipo de trabajo que generaba un producto para la siguiente etapa y así sucesivamente. La programación, los plazos que se esperan tanto para esas etapas como para el desarrollo de todos estos modelos, etcétera, de los plazos de los equipos. Fundamental también es el liderazgo y la coordinación. Déjame ahondar en ese punto. ¿Sí? El liderazgo y la coordinación del modelo BIM mismo es una especialidad que hasta ahora no existía, uno coordinaba proyectos. Pero coordinar en un entorno BIM es una especialidad casi paralela que nada más que la coordinación de proyectos y que se vuelve de suma relevancia no solamente para el proceso de diseño y documentación, sino que durante la construcción, durante as-built, o sea, la generación de la documentación construida finalmente al término de la construcción, y que después queda en herencia para la operación de este tipo de edificios. O sea, este edificio, no entramos en ese punto, pero toda la parte tecnológica del edificio tiene un centro de control con, creo que son 12.000 y tantos puntos conectados, ¿ya? Entre equipos de clima, ascensores, escalera mecánica, cámaras de seguridad, sistemas de control de acceso, bombas de agua, ventiladores y un largo etcétera. Y que están programados de forma de tener protocolos de acción automatizados para eventos de incendios, sismos, qué sé yo, robos, lo que sea que vaya pasando, se activan distintos sistemas de forma automática y te permite en el fondo poder manejar esto de forma mucho más eficiente, ahorrando energía, más segura. Pero una de las grandes dificultades que tiene este tipo de sistemas es qué información le llega. Y de nuevo volvemos a la información disponible. Entonces, el modelo BIM finalmente termina siendo traspasado a este sistema. Y cuando te falló un ventilador en tal lugar, te avisó el sistema que está viéndolo en el modelo BIM y sabe exactamente qué ventilador es. Entonces, vaya a buscar el repuesto o le falló tal pieza al ventilador y te tiró el error X.
y esa información que está disponible y coordinada desde el modelo de desarrollo y diseño evoluciona durante la construcción, porque muchas veces compras un ventilador distinto y eso hay que actualizarlo, y informa el modelo de operación del edificio. Eso, y finalmente el último punto es el output de construcción, que también uno de los desafíos que encontramos, que muchas veces uno tiene un grado de documentación e información en BIM y en 3D súper acabado, pero finalmente lo que llega ahora termina siendo un 10% de lo que tiene. Y nos dimos cuenta que si bien hay mucho conocimiento, o sea, hoy día hay mucho más que antes conocimiento de este tipo de herramientas, pero realmente saber cómo llevar toda la información necesaria ahora también termina siendo un desafío que muchas veces opaca el esfuerzo que se hizo en etapa de diseño y documentación anterior a la construcción. Eso. Creo que con eso terminamos. Con eso terminamos. Gracias. Yo creo que da para la verdad es que es para probar muchas cosas, ¿no? Me parece súper interesante como sobre la marcha van surgiendo necesidades y luego buscando las herramientas, ¿no? Y muchas veces se encuentran en el BIM, diferentes tecnologías. Entonces, interesante. Lo primero, bueno, yo creo que lo mejor es ahora que sigamos un poco con algunos comentarios, algunas preguntas, para conversar un poquito, aprovechar que tenemos acá a Fernando y a Carlos para todo esto. Yo como antes de algunas preguntas, cuando que haya proyectos de esto, voy a generar muchas preguntas. Primero, agradecerles a Fernando y a Carlos que hayan venido. Espero que sea un inicio de algo. Yo soy exalumno, me gustaría tener más público, pero el tema de la convocatoria es algo que vamos a volver a trabajar. Venimos saliendo de 2 o 3 años, pero incluso antes no era fácil traer gente. Esto, Carlos lo sabe más que... pero en todo caso se agradece y nos pone muy al día de algo que está pasando. Yo aquí me gustaría como hablar incluso del no mall, digamos, y la combinación en fondo virtuosa de que efectivamente se genera un espacio público en torno a este edificio, digamos, que tiene muchos servicios, tiene oficinas, tiene algo de mall, ¿no es cierto? Tiene algo de centro gastronómico, tiene este mercado que ustedes hablan. Y yo ya cuando pasaba por afuera dije, esto es como distinto, digamos, tiene se veía como esta plaza central. Entonces yo lo felicito un poco desde el diseño, ¿no es cierto? Que cambia un poquito el paradigma del mall, que además viene de, no sé, de 30 años o 40 años atrás en Canadá, en que hacía frío, digamos, en que todo funcionaba hacia adentro para mantener el clima, y nos quedamos pegados con un modelo aquí que, bueno, el que está al lado, digamos, no es muy distinto, que uno dice, no sé, hay 5.000 personas, 6.000 personas por hora ahí y uno sale a una vereda de 3 metros, digamos, con una escalera mecánica que es la puerta principal del edificio. Claro. Y aquí yo creo que hay un esfuerzo grande por efectivamente dar cuenta de algo que usted decía al principio, que se hace una encuesta y que el tema como del espacio público o el espacio verde empieza a ser cada vez más necesario, digamos, ¿no? Pero para nosotros en realidad les agradezco mucho de aprendizaje y una puesta al día también, ¿eh? Me llamó la atención porque yo estoy metido en el proceso de título y siempre les digo a mis alumnos que uno de los temas energético es estudiar la geotermia porque es lo que tenemos, digamos, tenemos energía en temperatura en el suelo. Y yo sé que en el sur se ha trabajado bastante y no sabía que ya teníamos edificios en Santiago con el tema, ¿no? Así que ese ahí les voy a pedir. Es un gran desafío normativo, esto da para una charla en sí mismo, ¿no? Pero un gran desafío normativo que lo estamos sorteando de una manera que no es la ideal, obviamente cumpliendo todas las normas, pero el Ministerio de Energía está súper interesado en mejorarlo y nos están usando también como ejemplo para poder lograrlo, pero es un recurso que está tremendamente subutilizado. Es la impresión que tengo, porque Santiago no tenía antecedentes, digamos. Hacia el sur hay más edificios, digamos, en el área pública que lo están utilizando, bueno, por un tema de ahorro energético, y que en realidad en Europa existe hace 30 años, si eso lo extraño. Donde todos los modelos Passive House en puertos de energía cero parten de ahí, digamos, parten
parte de las temperaturas que están en el suelo. Bueno, no quiero yo acaparar esto, solamente de verdad agradecerles que estén acá, me han puesto bien al día, digamos, todo, y yo creo que vamos a iniciar, yo después les voy a invitar a un café si es que tienen tiempo a conversar algunas otras cosas, pero abrimos un poco a alguien más que quiera preguntar, decir algo. Gracias, ¿no? Gracias. Yo vi una pregunta que No, apareció. incluso del público, no sé si Hay preguntas acá. Sí, pero no sé cómo verla. alguien del No. público externo. No sé cómo se ve la... Vi que apareció una pregunta por aquí. La cuarta torre todavía no se inicia, ¿verdad? Está en construcción en el piso -1. Ah, yo veo las tres nada más y bueno, Sí, ya, yo creo que se van a ver losas sobre el cierre faena, yo creo en un mes y medio más o menos. Van a empezar a aparecer. Es interesante ese como casi conflicto de intereses entre el diseño de las tres y esa nueva, digamos. Fue súper discutido. Me imagino. La verdad que obviamente había una cuarta torre que era igual a la otra y fue difícil quebrar esa inercia, pero vimos realmente que mientras más socializábamos el proyecto, lo presentábamos en instancias como esta o lo hablamos con cualquier, o sea, en cualquier ámbito, digamos, el valor, y eso quizás no lo mostramos suficiente, en una próxima vez podríamos mostrarlo más, el valor que tiene todo el espacio público de jardines, que está mezclado con espacios interiores, con puertas plegables, que CRB fue el que las desarrolló, John participó en parte de ese proceso, de sistemas que abren por completo la fachada. Se le dio tanto valor que vimos que era una oportunidad que había que aprovechar la oficina y empezamos a tantear el mercado oficina y vimos que sí había interés y apertura para empezar a operar distinto. Y eso a su vez nos abrió la posibilidad de empezar a pensar en ventilación natural y en otras cosas que también en oficina son muy poco usuales. Programáticamente eso me queda, el tema de hotelería no entró. Sí, lo evaluamos mucho. Tú también. El problema del costo de inversión Ya. es demasiado alto y esto está escapando un poco las manos, digamos. Pero sí era un componente que nos interesaba mucho porque activa, o sea, desde un punto de vista del uso mixto, lo hace mucho más viable porque tiene un activador ahí mismo. En el fondo tiene gente que no solamente, o sea, gente que va a contraciclo en la oficina. La oficina te activa en el día de semana y el hotel te activa en las noches y fines de semana. Entonces se hacía súper interesante, pero se descartó por esa razón. Acá encontré la pregunta. Aquí Pablo Ortega nos pregunta: hola, me gustaría que pudieran comentar cómo fue la relación con la constructora y la entrega de la información a través del sistema BIM, ya que siempre cuesta que trabajen con los planos actualizados. Saludos y felicidades por la presentación. Gracias. En la relación con la constructora, partimos con la constructora que era Echeverría Izquierdo en 2D, digamos, con información que provenía 100% de AutoCAD, de plano 2D. Y se mantuvo así hasta el final. La constructora tenía acceso al modelo como una referencia, pero no se usó como una herramienta de construcción, sino que siempre fue plano en 2 dimensiones que originalmente las primeras versiones de planos con las cuales se partió construyendo provenían de AutoCAD y las versiones finales provenían de Revit y de ArchiCAD fundamentalmente, pero siempre vistas 2D de la información que existía en 3D con acceso a la información en 3D para resolver dudas y para temas más bien aclaratorios, pero no de construcción propiamente tal. Hasta donde yo sé, en Chile no hay constructoras, como sí se está dando en otras partes del mundo, que estén trabajando directamente desde un BIM y no pasando por planos entre medio. Y esto es algo que yo creo que cae más que en un tema técnico, cae en un tema legal. Cae en un tema de que el plano es un documento de contrato y que en el minuto de llegar a un litigio con una constructora, el modelo BIM se hace mucho más difícil por un tema de conocimiento y de visibilidad. Estamos hablando de un juicio, de poder usarlo como herramienta. Pero eso yo creo que es algo que va a cambiar tarde o temprano. O sea, no puede ser que esa sea la razón por la cual se va frenando un desarrollo tecnológico.
Vale, interesante esa visión porque es algo que uno desde la academia es absolutamente ajeno a ese tipo de situaciones. O sea, se puede preguntar hacia dónde está el freno y muchas veces algo súper... completamente ajeno al proceso normal. No esperaría que... Claro. Entonces, toda esa información que se genera en el BIM, en la construcción, desaparece. Es que eso es lo que decía. No, no es que desaparezca, sino que es uno de los grandes desafíos de cómo llevas eso a 2D sin generar un set de planos de este porte. En el fondo, una de las labores de arquitecto es ser capaz de, con la menor cantidad de información posible, mostrar lo mejor posible el edificio para que se construya. Entonces, es súper... te dan ganas, en el fondo, de generar mucho más plano porque tenéis mucha más facilidad para hacerlo. Pero eso tampoco es algo positivo porque finalmente nadie los ve y se hace mucho más difícil de recorrer un set de planos tan grande. Entonces, la dificultad está en cómo ser muy preciso en qué se muestra y cómo se muestra del modelo para que realmente sea útil la obra y no pase que, como nos pasó innumerables veces, que uno decía, oye, pero si esto está definido y en obra están negando que no hay definición, pero está en el modelo. Porque ahí es porque no se mostró de la forma adecuada. Pero eso, claro, el día de mañana, cuando las constructoras ya se empieza a ser más habitual que construyan desde modelo, y esto pasa porque en obra no vaya a tener el legajo plano pegado a un pedazo maciza, sino que vaya a tener que andar con iPad o con otras cosas. Que yo creo que en otros países va así. Sí, pero mira, te diría que eso está partiendo así en Estados Unidos en locales comerciales. Es como un nicho mucho más específico en que trabajan muchos arquitectos constructores que hacen todo ellos mismos, que trabajan con su equipo y que han podido ir implementando estas herramientas digitales a una escala menor, eh, con responsabilidades más acotadas, plazos acotados, con equipos acotados, y eso se está viendo desde hace un tiempo ya. Constructoras más grandes, no sé. Y no solamente una constructora, son en el proyecto. Ah, bueno, esa es otra cosa. Son varias O sea, constructoras. hoy día estamos nosotros a ver, los subcontratos mayores son de orden de 12. En su minuto deben haber unos 40 subcontratos con una constructora general. Entonces se va complejizando cada vez más la relación contractual que se da en una obra de este tamaño. Entonces es súper delicado el tema de cuál es la información vigente en obra, cuándo llegó y cuándo te están cobrando el cambio. Si es que corresponde cobrarlo o no. Se cae mucho en eso finalmente la relación. ¿Te importa encender la luz? Porque tenemos un poco oscura. Yo realmente pensé que Echeverría Izquierdo, porque el CEO de Echeverría Izquierdo se para en todo el escenario y dice que todos sus obras están, que es con iPhone, no sé cuánto, y era comentas que nada, O sea, en una reunión sí, pero en la obra no. ya no, es que lo he oído él varias veces, o sea, hace ya años, él habla, o sea, hablamos, el alto delgado este que es... Fernando Echeverría. Ese, y él siempre comenta eso, que es súper pionero en la industrialización. Te diría que dentro de las empresas constructoras, Echeverría Izquierdo tiene un área de innovación bien interesante, están midiendo su propia huella de carbono hace 2 años, tienen proyectos de innovación en el interior de la empresa y diría que hay un espíritu que va en la línea correcta, sin duda. Ahora, en la práctica, en contratos de este tamaño, a mí me hubiera encantado mucho más tecnología involucrada en la obra. Yo pensé que estaba totalmente instalado, juraba eso. Yo diría que van quizá en proyectos industriales, puede que tengan más avance en ese sentido. Yo sé que dentro de las divisiones Echeverría Izquierdo el área industrial es súper relevante, pero no fue el caso. Ahora, de todas maneras, te digo que sí, van en la dirección correcta y a nivel de constructora en Chile están en la punta, pero falta mucho camino por recorrer. Una puntual nomás, en las 1000 bicicletas, en 2000. el proyecto, están a nivel, bajan, suben, se Están mueven. en el -1 y O sea, bajan. Claro, bajan a la cota menos 280 y a la cota menos 540. Porque siempre es un tema que ha aparecido porque hoy día han estado adaptando edificios con bicicleteros que en realidad se nota que están adaptados, no están como pensados en el diseño. ¿No? Creo que interesante el tema. Es un proyecto en sí mismo. Sí, claro. El cómo se recorre, cómo se incentiva que se use, qué servicio se le da, tecnología. Sí, yo también te iba a preguntar eso, a los dos. El proyecto no lo podéis recorrer en bicicleta, ¿sabes? No, para una parte. Solo una parte, no es que entre con la bicicleta a pedalear.
Tipo, me voy a la oficina en bicicleta de mi casa y llego a la puerta Mira, y lo dejo afuera. eso lo discutimos harto y el presidente Territoria nos pedía, y te han pedido más de una vez, que pusiera bicicleta en las terrazas del cuarto piso y que lo Me ha podamos pedido llevar reconocer. mi bicicleta. ¿Ah? No, Anda y lleva tu bicicleta. y los scooters y todo, diría que está en el espíritu, pero empezáis a toparte con la gente de operaciones que te dice, oye, ojo que hay un riesgo. Porque es un proyecto que es súper denso y si empezáis a circular por cualquier lado en bicicleta, la posibilidad que empecéis a atropellar, entonces son cosas que yo creo que se van a ir regulando en la medida que se vaya usando. Hoy día está diseñado para que las bicicletas circulen desde la calle al sector de estacionamiento de bicicletas. Si el día de mañana vemos que pucha, se puede operar de forma más flexible el espacio público, vamos a estar felices de hacerlo. Pero hoy día estamos un poco viendo cómo hacer en la práctica. O sea, ya es un avance que ingrese el espacio público a un proyecto privado. Ya es un gran avance. A lo mejor que la bicicleta llegara a la oficina piso 25, bueno, ya es mucho pedir. Claro. Claro, pero sí en la plaza del piso 3, en el fondo la idea es que se sienta lo más urbano y lo más espacio público posible. Eh, pero claro, en el fondo hay que ver cómo conviven todos los actores que tienen que entrar al edificio. Sí. Respecto a esto del carácter que debería tener un espacio, repensar este espacio comercial en la ciudad, me viene a la cabeza este libro de Rancurgas, Fundaciones, y pienso que respecto al programa de la edificio en general, a qué actividades yo tengo acceso, o programas, o etcétera, usos del edificio sin que no impliquen un gasto. Sin pagar. Sí. Harto. A ver, todo el espacio público está, la mayor parte, no tiene una mesa para ir a tomarse un helado o almorzar o hacer cualquier cosa, sino que es para libre acceso. Y uno de los desafíos es, bueno, ¿cómo hacemos que esto sea interesante para todo el mundo? Y hay toda una parrilla de actividades que se está diseñando hoy día, libres de talleres, y uno de los desafíos de comercialización, de hecho, que hemos tenido, es que nos interesa traer operadores que también tengan algo que aportar, que no sea simplemente que vendan la billetera de cuero que hace, sino que además se comprometa con un taller para hacer billeteras de cuero, poniendo cualquier ejemplo, hay greda, hay montones, pero que sean libres para el público. Entonces, toda una programación, esto incluye también la parrilla cultural de la proyección en metro, y hay una serie de elementos que son como de hacer participar al público y de traer gente que no se sienta con la obligación del consumo, digamos, y que pueda participar. Entonces se vincula desde los operadores comerciales que entreguen algo al público, saliéndose de su metro cuadrado en el fondo, yendo a la plaza a hacer, hay clases de baile, hay una serie de temas en la parrilla, en que también es desafiante desde el punto de vista de costo, porque en el fondo no podéis tener un show montado 24/7 porque no hay nada que lo soporte. Entonces la idea es ver cómo hacemos que terceros con los que nos estamos relacionando aporten a esto, de forma que también les genera a ellos de vuelta un retorno no directo, pero en el fondo generan un interés en su marca o generan más presencia de marca, y todos van aportando a este espacio público como actores del contexto del espacio público. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, el mismo bicicletero. Hemos conversado harto en el recorrido que va a tener la bicicleta. Y no estamos haciendo esas preguntas ahora. Podemos poner tótems gratis para inflar la bicicleta, para tener las herramientas para la bicicleta, que podría ser, y creo que con el equipo lo estamos trabajando, ideas así, pequeñas cosas o pequeños detalles que son de acceso gratuito y que, claro, le dan un plus al proyecto y te dan un plus. Le dan un plus a ti también, no solamente para poder ir a estacionar la bicicleta, sino para recorrer el proyecto, y es parte de la experiencia también Bueno, y el programa de la bicicleta también tiene un tema de comunidad, que la idea es organizar. A ver, hay mucho paseo de fin de semana que se hace a distintas partes de la ciudad y muchas organizaciones de ciclistas que se juntan en ciertos lugares. Y la idea es poder aportar en algo a esas organizaciones, cosa de que transformen en esto un lugar que usen y que lo hagan propio.
Entonces el punto de salida es desde acá y hoy se juntan, qué sé yo, sábado a las 9 de la mañana y vamos a tener un stand de jugo abierto de tal hora a tal hora para este grupo que viene que se junta todos los sábados. Entonces empezar a generar enganche con la comunidad con estos distintos programas de esa forma. Lo último, esto me es agradable escuchar que se está dejando de lado el automóvil, pero para tener el número de, claro, dijeron que en bicicletas tienen 2.000 plazas para automóviles. 1.200. Tenemos un 66% más bicicletas que autos. Lo que estamos haciendo ahí, ¿En qué nivel están estos? desde el menos 5 al menos 9. Hoy día por norma hay mínimos de estacionamiento. A diferencia de las partes del mundo en que hay en áreas densas de la ciudad máximos, acá trabajamos con mínimos. Y que en base a la cantidad de metros cuadrados comerciales y oficinas que tenemos que cumplir, deberíamos, con 1.800 autos. Afortunadamente, hace creo que 4 años, un cambio normal que permite descontar autos por bicicletas. Y puede descontar hasta un tercio total de los autos mínimos, o sea, de 1.800 bajar a 1.200. Y por cada 3 bicicletas descuenta un auto, con lo cual se nos exigía tener un estacionamiento de 1.800 bicicletas para bajar de 1.800 a 1.200 autos. Afortunadamente para nosotros ya teníamos 2.000, así que simplemente metimos una modificación de permiso en la municipalidad y nos permitió rebajar la cantidad de autos a 2/3 de lo que teníamos originalmente. Y lo que buscamos es minimizarlo, si nosotros creemos firmemente que el auto, sobre todo en ese sector, de aquí a un futuro muy cercano, va a dejar de ser usado y va a tener una cantidad de metros cuadrados vacantes en subterráneo súper importante, que no le estamos poniendo todavía tanta cabeza, pero sí tenemos acá atrás algo que nos molesta, que tenemos que pensar qué cosa creativa hacer con esos metros cuadrados el día de mañana cuando ya no los podamos ocupar como estacionamiento. O sea, no es que no los podamos, es que no vamos a tener la demanda. Falta volver el teleférico que anda dando vuelta por el... Bueno, eso lo vimos también y de hecho caía al frente del proyecto nuestro, estábamos súper entusiasmados con eso, pero al final no fue así. ¿Y por dónde salen esos vehículos? Hay una entrada por el bosque, ¿Ya? entrada y salida por Encomenderos y salida por Río de Flor. ¿Y ahí le pidieron alguna medida de mitigación en torno al automóvil? Todo el tema asociado a los automóviles está regulado por el EISTU, hoy día el IMIR, en ese tiempo era el Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano, en que se coordina con la Municipalidad de Las Condes, Ministerio de Transporte, Municipalidad de Itacura, Providencia, Metro, Obras Públicas, creo que eso es todo. ¿Ah? Tiene otro BIM solito. No, olvídate, o sea... Pero pregunto porque tomo Tobalaba para llegar a la casa. Y más auto en Tobalaba. Sí, no, cada entrada y salida está regulado con metros de distancia a la esquina, es súper, digamos, monitoreado y considerado la salida de metro, el flujo de la gente que sale de metro, suficiente espacio de vereda para que esté distancia suficiente de los accesos y salidas de auto. Hay todo un análisis bien a mucha conciencia, digamos, y con revisión de muchas entidades que tienen que darte la aprobación para lograr tenerlo. Por eso, te diría que el proceso más complejo por lejos al comienzo de este proyecto. El ACE2 nosotros lo aprobamos rápido y creo que fueron en orden de 14, 16 meses. Nada más que el ACE2. O sea, saca un permiso de edificación en un quinto del tiempo que tengo para sacar el ACE2. Oye, y lo último que quiero, ¿la plaza está abierta 24/7 o en algún momento se cierra? Estaba. Ese fue el tema hasta el 18. Hoy día vamos a ver cómo se desarrolla eso. Hoy día tiene portones metálicos y la operación dirá, digamos, según prueba y error, cómo podemos ir regulando el uso de esa plaza. O sea, está de todas maneras todo el día, todos los días de la semana, todos los días del año, pero si cerramos la noche o no, eso es algo. Hoy día tenemos la capacidad de hacerlo. Veremos qué es lo que pasa. O sea, se cierra tipo 12 o 1 de la mañana y está. Claro, No cierra. podía acceder a la plaza. Mira, hay beer garden, hay bares, hay restaurantes. Obviamente la plaza está abierta en la medida que haya uso, claro, que haya uso, digamos, regular del proyecto. Si se cierran todos los locales, hoy día se va a cerrar la plaza. Teníamos también traspasos a nivel de calle donde sale el metro en Apoquindo. Tú cruzas caminando hasta Arroyo de Flor. Y eso también está previsto que queda abierto 24/7. Hoy día tiene portones que no tenía antes del 18 de octubre.
justamente pensando en que cerrando los locales vamos a tener que cerrar o tener la capacidad de reaccionar y cerrar en el caso de un evento especial. Muy interesante. Diría que sí, pero hay una variabilidad importante en las capacidades de las distintas empresas. El móvil, yo creo que el día móvil es por lejos la oficina de arquitectura, me gustaría equivocando, obviamente no las conozco todas, pero están definitivamente en la cúspide del manejo de la herramienta. Y hemos encontrado buenas oficinas de ingeniería de especialidad y cálculo que también la dominan bien, pero acá el arquitecto es un actor central, sin duda. O sea, había que buscar partners que supieran bien. Claro. Parte de la selección de partners. Así es, y cambiamos varias veces de arquitecto en el camino, y esta fue una de las razones. Ya saber bien que amplía la gama. Absolutamente. O sea, yo diría que tiene un date. Sinceramente, en el mercado laboral, quizás estoy con la estrechez de mente de los proyectos que vemos nosotros, pero yo no concibo hoy día un proyecto de este tamaño que no sea desarrollado en mí. Simplemente no, es dispararse en un pie seguro. Sí, yo también agregaría que el desafío no solamente es para nosotros y las oficinas de arquitectura, el desafío también, y yo me he dado cuenta en la experiencia en este tiempo trabajando en territorial, el desafío también ha sido como para el que va a ocupar estos espacios. Es como ellos se preguntan, al ser un proyecto, bueno, innovador entre comillas, y un proyecto complejo también, vienen atraídos por eso, pero también se hacen muchas preguntas, así, pero ¿cómo se cierra el proyecto? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué me voy a colocar aquí? ¿Por qué me está ofreciendo este espacio si este espacio está al lado de un estacionamiento de bicicleta? Entonces hay que mostrarle también como esa complejidad y ese punto a favor que también van a tener ellos en este uso mixto que tiene el proyecto. Entonces el desafío no solamente ha sido para nosotros, sino para el locatario que se va a poner ahí en un futuro, porque yo creo que vienen como preseteados de un mercado donde ya está todo hecho y se ha hecho 1000 veces, una y otra vez. Entonces han venido aquí con muchas preguntas diciendo, oye, pero esto no se hace así. Claro, no lo estamos haciendo así porque este es el tipo de proyecto que estamos haciendo. Y eso ha sido, de cierta manera, interesante, bien interesante, porque nos planteamos un desafío a nosotros, pero también le estamos planteando un desafío a los demás. Entonces, eso ha sido bien interesante. Una idea preconcebida del lugar. Muchos vienen con... Hay un equipo, claro, y yo lo veo día a día, trabajo al lado de ellos, que es el equipo de arquitectura comercial de territorios, que se encarga a comercializar los espacios del proyecto, y ellos tienen ese buen problema, a mi entender, de como no es que no es que cueste, sino que le hacen muchas preguntas por lo mismo, porque la experiencia del proyecto va a ser diferente, porque tiene muchos usos, un uso de oficinas. ¿Pero por qué voy a estar yo oficina al lado de un beer garden que va a estar con música quizás hasta tal hora? Y hay que, y el equipo se encarga de explicarle el potencial que puede tener eso en un futuro. Entonces, el desafío también es para el habitante del proyecto. Entonces, también pasa que llegan arrendatarios de oficina que dicen, yo quiero la que está al frente del Beer. También, así y así. Voy a tener mis reuniones en el Beer. Sí. Entonces, eso es bien interesante, como autodesafiarnos y desafiar a los demás. Entonces, también es desafío con consultores, o sea, pasa mucho, sobre todo con especialidades. Cuando estáis haciendo sistemas mixtos de ventilación natural y mecánica, que vienen súper seriados a las tablas que les dan los proveedores de equipo y diseñan en base a eso. Y te das cuenta que no hay más apertura de mente para pensar una lógica de ventilación distinta. Estoy hablando de lo súper básico, pero eso se puede extrapolar un montón de temas que se van viendo de pequeñas innovaciones que hemos ido haciendo en el área de especialidades. No mencionamos los materiales del proyecto, la materialidad que tiene el proyecto, pero una pregunta muy recurrente, pero ¿por qué aquí hay solamente una losa, va a ser una losa pulida y así? ¿Pero cómo? Quizás ensuciar. ¿Dónde está mi porcelanato? Claro, ¿dónde está mi porcelanato y mi cerámica?
No, es que el proyecto habla de eso, esa es la experiencia del proyecto, es un mercado, no es un mall. Entonces hay que, como, ese preseteo del centro comercial está como muy impregnado acá y como que el proyecto vino como a despeinar un poco de ese mercado. Entonces, o sea, eso es, a mi entender es muy interesante. Ese como túnel que está forrado en la Copán, si no me equivoco, que recorre como anillos toda la planta en el nivel en que... No, es solamente la mitad de la manzana por el lado lindo, la mitad, que ahí está la salida de la escalera mecánica, y todo el lado encomendero. Pero toda esa curva que hay en el fondo en el terreno que se veía en la primera imagen, abajo tiene el hall de metro. Yo no salgo directo del metro a ese circuito, a esa curva. Tú sales del metro, Un nivel más abajo. te explico el tío. Eso. El Gran San Carlos está pasando por acá. La línea 4 viene paralela al Canal San Carlos, al lado poniente. Y la línea 1 pasa por acá. Este túnel conecta con un trasandén que se hizo en la línea 4. Como parte de esta ampliación, se hizo un túnel paralelo al andén, porque el andén se saldrá mucho de gente y para poder desaturarlo, se hizo un túnel paralelo con varias salidas y con subida de escalera mecánica a la mezanina principal. Y al fondo de ese túnel conecta con este túnel nuestro que pasa por debajo del Canal como no es que nosotros. Entonces ese túnel conecta directamente la llegada de la línea 4 y con la mezanina principal que conecta línea 1 y línea 4. Entonces tú sales por ese, o sea, si quieres salir hacia el lado oriente del Canal San Carlos, sales por este túnel, llegas a este hall que donde están las proyecciones que explicamos y ahí decides si sales por Apoquindo, por el Comendero o al revés. Y el panel está puro y pintado. Está con el entramado de fibra que venden AUF junto con el aguapanel y empastado y curvado. Y bueno, tenemos un área, como se está entendiendo, pero tenemos un área de materiales dentro del equipo que se dedica a pura investigación, alternativas, cotizaciones y hay arte innovación pasando ahí. Y llegamos al Aquapanel porque tiene varias propiedades que permiten curvarlo, permite ocultar cantería, trabaja muy bien en términos de vibraciones, que con metro es un tema, y nos permitía generar esa superficie continua a la que le hicimos ciertas estrellas como para darle un interior arquitectónico y que no fuera simplemente una superficie blanca, pensando en que no estamos proyectando 24/7, sino que van a haber pausas y que sea un momento del día. Así que eso, y la base abajo la cambiamos de Aquapanel a Corian, también por un tema de durabilidad y sea un poco más antivandálico, porque el Aquapanel la verdad que es más o menos fácil romper y el Corian es bastante barato. Una pregunta, ¿clasifica como edificio inteligente este conjunto? Por lo que dijiste que tenían un sistema. Sí, no conozco cómo se clasifica, sé que hay certificaciones asociadas específicas a eso, pero tenemos un centro, el BMS, que tenemos el centro de control, Schneider, que es el proveedor que ayudó en toda la programación, sigue ayudando. Se sacó un premio global por la cantidad de puntos conectados en nuestro edificio. Es bastante inusual estar estos 12.000 y tantos puntos, que no es solamente conectado, que es integrado. La idea es que operan sistemas independientes, distintos, en conjunto con protocolos inteligentes, con inteligencia artificial metida en el sistema. De que se conecta directamente con el metro un poco asume algo del diseño del proyecto ellos, porque no, el diseño salir de una San Camilo que hay que es como una especie como de vitrina dentro del mall y vaya a llegar como a este gran espacio, un edificio enterrado, ¿no? No, eso es nuestro, tiene que ser aprobado, fue aprobado por Metro, porque lo reciben ellos, lo operan ellos, nosotros nos responsabilizamos de nuestra fachada, esta fachada metálica que se ve acá al lado derecho. ¿Es de Metro? Es nuestra, la fachada es nuestra, nosotros la mantenemos, nosotros nos preocupamos de la fachada, pero de la fachada hacia acá, o sea, todo lo que es este gran lienzo, el piso, por acá está una boletería, obviamente los torniquetes, las escaleras mecánicas, todo eso es mantención de Metro, es construcción nuestra. Y Metro nos tiene que recibir esa construcción y la sigue operando. Y es uno de los hitos que tenemos que cumplir previo a la recepción del edificio. Pero ya está
ese espacio está en un 99%. Yo no sé si lo mencionaron o no, pero el presupuesto total, si quedan bien o se caen ya. El precio del acero, desde el inicio de pandemia hasta ahora, ha subido en un 120%. Está más que duplicado. El precio de la mano de obra también. La disponibilidad de mano de obra y disponibilidad de materiales se han complejizado tremendamente. Entonces, respuesta corta, no, estamos muy pasados presupuesto y estamos muy pasados en plazo. La verdad que nos pegó fuerte el tema pandemia y ha sido un tema no menor. ¿El plazo de tiempo que tenían cuánto era más o menos? Hay varios plazos, pero la apertura inicial de este edificio iba a ser el año 2019. Cuando pasaron varios eventos que fueron extendiendo ese plazo, entre ellos la adquisición del terreno de la Torre 4, de la fase 2, que nos pegó también en el desarrollo de la primera fase. Y esto se fue posponiendo, llegó la pandemia y eso definitivamente nos tiró el plazo mucho más allá. Ahora vamos a abrir a fin de año los pisos de mercado, que son los 3 pisos que están detrás de esta fachada, no con un 100% comercializado, pero esperamos por lo menos con la mitad. Y después durante el próximo año vamos a ir abriendo todo el resto del edificio con varias aperturas parciales. Entonces, bueno, por mi parte simplemente eso, como creo que es súper interesante tener esta visión que nos da muchas más aristas de la que uno tiene habitualmente en la academia, ¿no? La práctica incorpora muchos más factores, enriquece mucho el discurso, la situación. Y me gusta también ver cómo se está constantemente innovando, ¿no? O sea, este proyecto, uno ve que en el propio proyecto, desde la manera de trabajar, un proyecto de largo aliento, de que empieza sin BIM, lo va incorporando, el concepto de la torre evoluciona, o sea, hay una evolución en el propio proyecto y constantemente nos está hablando de ideas, de cómo innovar, de cómo mejorar. Hay todo un equipo pensando constantemente en cómo ir evolucionando estos paradigmas y cómo ir sacando el máximo partido, ¿no? Entonces, bueno, agradecer que nos hayan compartido todo ese conocimiento, esa experiencia y esperamos seguir seguir en contacto y seguir compartiendo experiencias conjuntas. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Perfecto.